Como periodista con una pasión por desentrañar los secretos más oscuros y ocultos, me embarqué en una investigación que prometía ser la más impactante de mi carrera. Mi destino era una capilla abandonada al norte de un pequeño pueblo, conocida por su historia de sucesos misteriosos y eventos aterradores. La fama de la capilla y su relación con fenómenos extraños habían captado mi atención, y mi objetivo era desvelar la verdad detrás de las leyendas que habían circulado durante años. Suscríbete para que escuches todas nuestras historias. La capilla, desmoronada y en estado de abandono, era el escenario ideal para una investigación profunda. La primera vez que puse un pie en el lugar, el ambiente opresivo y el silencio inquietante me hicieron sentir que estaba a punto de descubrir algo verdaderamente perturbador. La historia que buscaba podría ser el gran reportaje que llevaría mi carrera al siguiente nivel, y estaba decidido a encontrar las pruebas necesarias para contar la historia completa. El corazón de mi investigación se encontró en un viejo diario hallado en un rincón polvoriento del altar. Este diario, que había pertenecido al padre Israel, un sacerdote cuya reputación estaba envuelta en controversia, parecía contener las claves de los sucesos oscuros que rodeaban la capilla. Lo que encontré en sus páginas no solo confirmó mis sospechas, sino que también me llevó a una serie de revelaciones escalofriantes. El diario comenzó con una entrada fechada en 1976, donde el padre Israel relataba la llegada de un niño llamado Damián a la capilla. La historia parecía una de caridad al principio. La madre de Damián, en un acto desesperado, había dejado a su hijo en la capilla en busca de protección y refugio. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, me di cuenta de que la realidad era mucho más perturbadora de lo que inicialmente parecía. Desde el principio, el padre Israel notó comportamientos extraños en el niño. Damián, a pesar de su corta edad, mostraba una falta de apetito notablemente inusual. En lugar de necesitar la cantidad de comida que requería un niño de su edad, Damián se contentaba con muy poco. Este comportamiento desconcertante no parecía afectar al niño, y pronto se convirtió en un signo inquietante de que algo estaba gravemente mal. La situación se volvió aún más inquietante con el tiempo. El padre Israel comenzó a documentar la muerte de los perros de la capilla, quienes solían ser sus protectores. Estos animales, que anteriormente estaban sanos, murieron de manera violenta y brutal. Algunos aparecieron decapitados, mientras que otros habían sido desmembrados. Las descripciones en el diario eran gráficas y perturbadoras, reflejando el creciente pánico del sacerdote. Cada nuevo incidente de muerte de un perro intensificaba la sospecha de que Damián estaba detrás de estos actos violentos. El padre Israel tomó medidas drásticas para proteger a los demás residentes de la capilla. Decidió encadenar a Damián en el sótano, un espacio oscuro y aislado. Esta acción fue una medida desesperada para evitar que el niño causara más daño. Sin embargo, el encierro en el sótano solo exacerbó la situación. El comportamiento de Damián se volvió aún más errático y el sacerdote comenzó a realizar acciones extremadamente perturbadoras para mantener al niño bajo control. El diario reveló que el padre Israel había comenzado a alimentar a Damián con cadáveres robados del cementerio local. Esta práctica macabra se justificaba como una forma de mantener al niño bajo control y evitar que causara más daño. Los cadáveres, que eran robados y almacenados en el sótano, se convirtieron en una parte integral de la retorcida estrategia del sacerdote. La angustia del padre Israel era palpable en sus escritos, y el diario se convirtió en un testimonio de la desesperación y el mal que rodeaban a Damián y al sacerdote. Las últimas páginas del diario eran las más perturbadoras.
el padre Israel documentó el creciente temor de ser descubierto por la turba local, que había comenzado a sospechar de sus actividades. La turba, al enterarse de los robos de cadáveres, había asociado los crímenes con prácticas de brujería y maldición. La tensión en las páginas finales reflejaba el pánico del sacerdote ante la posibilidad de un enfrentamiento violento con los aldeanos. En un giro inesperado, el padre Israel describió a Damián como una criatura monstruosa. El niño, según sus palabras, había desarrollado alas enormes, cuernos afilados y garras letales. Esta transformación aterradora era una amenaza inminente para el pueblo y cualquier persona que se encontrara con Damián. El sacerdote estaba convencido de que, una vez liberado, Damián desataría un caos inimaginable. Dale like, que quiero contarte lo que ocurrió. Mientras leía las últimas palabras del diario, una tormenta intensa comenzó a azotar el área. La lluvia caía torrencialmente y el ambiente se volvió aún más siniestro. Busqué refugio en una casa cercana donde conocí a don Pedro, un anciano del pueblo que parecía tener un conocimiento profundo de la historia de la capilla. Don Pedro se mostró sorprendido al ver el diario y con un gesto sombrío comenzó a destruirlo. Don Pedro no tardó en revelar la verdad detrás de la historia. Me explicó que la leyenda de Damián y el padre Israel era más real de lo que había imaginado. Según el anciano, tras la muerte del sacerdote, Damián había escapado y se había convertido en una criatura de mal. La profecía sobre el hijo del mal y su papel en la destrucción y el caos parecía haberse cumplido. El anciano también confesó que él y su padre habían estado alimentando a Damián para ayudarle a desarrollar su forma final y cumplir con la profecía. La revelación de don Pedro fue una experiencia aterradora. El anciano explicó que, tras la muerte de su padre, él había asumido la responsabilidad de continuar con la alimentación de Damián. La intención era preparar al monstruo para que pudiera desatar su maldad y cumplir el destino que se le había asignado. Me advirtió que, sin las pruebas del diario, nadie creería mi historia y que mi investigación sería vista como una simple leyenda. Don Pedro también me advirtió que, aunque mi presencia no representaba una amenaza inmediata para ellos, era mejor que me fuera antes de que cambiara de opinión. Salí de la casa con una sensación de terror y la certeza de que la verdad sobre la capilla y Damián nunca sería aceptada por el público. La lluvia seguía cayendo sin cesar mientras me alejaba del pueblo, mi mente abrumada por lo que había descubierto. Mi investigación había revelado una verdad aterradora que desafiaba toda lógica y creencia. La historia del padre Israel y Damián no era una simple leyenda, sino una realidad oscura y perturbadora que permanecía oculta en los rincones más sombríos del pueblo. Aunque mi reportaje había sido recibido con escepticismo y rechazo por algunos, sabía que lo que había descubierto tenía el potencial de cambiar la percepción del mundo sobre el mal y lo inexplicable. El impacto de mi investigación fue profundo, tanto en mí como en el público. La experiencia de enfrentar la verdad detrás de la capilla y Damián me dejó con una sensación de inquietud y un entendimiento renovado sobre las fuerzas oscuras que pueden residir en los lugares más inesperados. A pesar de la incredulidad y el rechazo que enfrenté, sabía que había desenterrado una historia que desafiaba las explicaciones convencionales y que tenía el poder de impactar profundamente a quienes la conocieran. En última instancia, mi búsqueda de la verdad me llevó a enfrentar una realidad aterradora que no muchos se atreverían a enfrentar. La capilla, con su historia de maldiciones y transformaciones monstruosas, se convirtió en un símbolo de las profundidades oscuras que pueden estar ocultas en los lugares más inesperados. Mi reportaje, aunque controversial,
Fue un testimonio de la valentía y la determinación necesarias para desentrañar los secretos más oscuros y compartirlos con el mundo. La investigación sobre la capilla y el niño Damián reveló una historia que desafía toda lógica y creencia. Lo que comenzó como una búsqueda de verdad se convirtió en un relato aterrador de maldición y transformación, demostrando que las leyendas más oscuras pueden tener raíces en realidades inquietantes. Aunque mi reportaje enfrentó escepticismo, el descubrimiento de estos secretos ocultos ofrece una mirada aterradora a los rincones más oscuros de la condición humana y el poder de lo inexplicable. Comparte este video con tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones, porque nuestras historias te van a impresionar.